Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para un vídeo lleno de sorpresas y revelaciones. Hoy vamos a hablar de una figura que nos encanta, una actriz talentosa y carismática que ha conquistado corazones en todo el mundo, Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de sus proyectos actuales ni de sus looks más recientes. Hoy, vamos a analizar a fondo una confesión que ha sacudido los cimientos de su carrera y de la percepción que teníamos de ella. Prepárense porque esto los va a dejar boquiabiertos. Antes de que nos sumerjamos en el tema, quiero recordarles que si les gusta el contenido que creo, si disfrutan de este tipo de análisis profundos y de chismecitos del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Significa muchísimo para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué es lo que Demet Özdemir ha revelado y por qué ha causado tanto revuelo. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir es una actriz turca que ha ganado fama internacional gracias a su talento, su belleza y su innegable carisma. La hemos visto brillar en telenovelas exitosas como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri. En cada uno de estos proyectos, Demet ha demostrado su versatilidad como actriz, interpretando personajes complejos y cautivando al público con su naturalidad y su conexión emocional. Pero detrás de esa imagen de estrella radiante y exitosa, Demet también ha tenido que lidiar con sus propios desafíos y luchas personales. Y es precisamente sobre uno de estos desafíos que ella ha decidido hablar abiertamente, revelando una faceta de su vida que muchos desconocíamos. Esta confesión, amigos míos, ha generado un debate intenso en las redes sociales y en los medios de comunicación, dividiendo opiniones y cuestionando muchas de las ideas preconcebidas que teníamos sobre ella. ¿De qué se trata esta confesión? Bueno, Demet Özdemir ha hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental, específicamente sobre su lucha contra la ansiedad y la depresión. Sí, así como lo oyen. La actriz que siempre vemos sonriendo en las alfombras rojas y en las portadas de revistas, la misma que nos hace reír y suspirar en la pantalla, ha confesado que también ha tenido que enfrentar momentos oscuros y difíciles en su vida. Y la verdad es que esta confesión es mucho más importante de lo que parece a simple vista. En un mundo donde las redes sociales nos muestran una imagen idealizada de la realidad, donde todos parecen ser felices y exitosos todo el tiempo, que una figura pública como Demet Özdemir se atreva a hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental es un acto de valentía y honestidad que merece ser reconocido y aplaudido. Porque al hacerlo, Demet está rompiendo con el estigma que aún existe en torno a la salud mental, demostrando que no estamos solos en nuestras luchas y que buscar ayuda profesional no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Está enviando un mensaje poderoso a todos sus seguidores, especialmente a aquellos que también están lidiando con problemas de ansiedad o depresión, diciéndoles que no están solos, que es posible recuperarse y que no hay vergüenza en pedir ayuda. Pero ¿por qué esta confesión ha causado tanto revuelo? Bueno, en primer lugar, porque como mencioné antes, muchas personas todavía tienen ideas erróneas sobre la salud mental. Algunos piensan que la ansiedad y la depresión son simplemente cosas de la cabeza, que se pueden superar con fuerza de voluntad, o que son síntomas de debilidad o falta de carácter. Otros simplemente prefieren ignorar el tema o minimizar su importancia, creyendo que hablar de ello es llamar la atención o victimizarse. Por supuesto, estas ideas son completamente falsas y dañinas. La ansiedad y la depresión son enfermedades reales con causas biológicas, psicológicas y sociales, que pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, género, raza, nivel socioeconómico o profesión. Y al igual que cualquier otra enfermedad, requieren tratamiento y apoyo profesional para poder superarlas. En el caso de Demet Özdemir, su confesión ha generado aún más controversia porque muchos la veían como una persona perfecta, una estrella que lo tiene todo, belleza, talento, fama, éxito. Y el hecho de que ella admita que también tiene problemas y que lucha contra la ansiedad y la depresión ha roto esa imagen idealizada, mostrando su lado más humano y vulnerable. Algunos han criticado a Demet por hablar de su salud mental, acusándola de buscar publicidad o de victimizarse. Otros, en cambio, la han aplaudido por su valentía y honestidad, agradeciéndole por romper el silencio y por dar visibilidad a un tema tan importante. Y la verdad es que ambas posturas son comprensibles. Por un lado, es cierto que la confesión de Demet ha generado mucha atención mediática y que ha contribuido a aumentar su popularidad. Pero por otro lado,
también es innegable que su intención no era simplemente buscar publicidad, sino crear conciencia sobre la salud mental y ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Además, es importante recordar que las figuras públicas también son personas, con sus propias emociones, problemas y desafíos. Y aunque a veces nos cueste creerlo, ellas también pueden sufrir de ansiedad, depresión o cualquier otro problema de salud mental. Por lo tanto, en lugar de juzgarlas o criticarlas, deberíamos mostrarles empatía y comprensión, y reconocer su valentía al hablar abiertamente sobre sus luchas personales. En mi opinión, la confesión de Demet Özdemir es un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Al hablar abiertamente sobre su salud mental, Demet está contribuyendo a romper el estigma que aún existe en torno a este tema y está inspirando a otras personas a buscar ayuda y a no sentirse avergonzadas por sus problemas. Además, su confesión también nos recuerda que la salud mental es tan importante como la salud física y que debemos cuidarla y priorizarla. No podemos seguir ignorando o minimizando los problemas de ansiedad, depresión o cualquier otro trastorno mental. Debemos hablar de ellos abiertamente, buscar ayuda profesional cuando sea necesario y apoyar a quienes están pasando por momentos difíciles. Y creo que este es el mensaje más importante que podemos extraer de la confesión de Demet Özdemir, que la salud mental importa, que no estamos solos en nuestras luchas y que buscar ayuda es un acto de valentía. Así que si tú estás lidiando con problemas de ansiedad, depresión o cualquier otro problema de salud mental, por favor, no te quedes callado. Habla con alguien de confianza, busca ayuda profesional y recuerda que no estás solo. Y ahora, amigos míos, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado de la confesión de Demet Özdemir sobre su lucha contra la ansiedad y la depresión, hemos analizado el impacto que esta confesión ha tenido en las redes sociales y en los medios de comunicación, y hemos reflexionado sobre la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental y de buscar ayuda cuando sea necesario. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la confesión de Demet Özdemir? ¿Creen que es importante que las figuras públicas hablen abiertamente sobre su salud mental? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su compañía. Recuerden que ustedes son la razón por la que hago esto, así que gracias de corazón. Y ahora sí, para finalizar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden que son increíbles. Hasta la próxima. Ahora bien, profundicemos un poco más en esta confesión y en lo que implica para Demet y para la conversación global sobre salud mental. Para entender la magnitud de su declaración, es crucial contextualizar su fama y su presencia en la industria del entretenimiento turca e internacional. Demet Özdemir no es una actriz cualquiera, es un ícono, una referencia para muchas jóvenes que aspiran a tener una carrera exitosa y una vida aparentemente perfecta. Su participación en series y películas de gran éxito la ha catapultado a la fama, convirtiéndola en una figura omnipresente en revistas, programas de televisión y, por supuesto, en redes sociales. Esta constante exposición pública crea una presión enorme. La necesidad de mantener una imagen impecable, de proyectar una felicidad constante y de cumplir con las expectativas del público puede ser abrumadora. Imaginemos por un momento lo que significa ser Demet Özdemir, estar constantemente bajo el escrutinio público, ser juzgada por cada uno de sus movimientos, tener que lidiar con la crítica constante y, al mismo tiempo, mantener una vida personal lo más privada posible. Es un equilibrio complejo y, para muchas celebridades, insostenible. Es precisamente esta presión la que a menudo contribuye a los problemas de salud mental en el mundo del espectáculo. La ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales son más comunes de lo que creemos entre las celebridades, aunque muchas veces prefieren ocultarlos por miedo al estigma y a las consecuencias que esto podría tener en sus carreras. Romper este silencio es un acto de rebeldía, una forma de desafiar las expectativas y demostrar que, detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con las mismas vulnerabilidades que todos nosotros. Pero, ¿cómo reaccionó exactamente el público ante la confesión de Demet? Como ya mencioné, hubo opiniones divididas.
Por un lado, muchos la elogiaron por su valentía y honestidad, destacando la importancia de que una figura pública como ella se atreva a hablar de un tema tan delicado. Sus fans le enviaron mensajes de apoyo y cariño, agradeciéndole por hacer visible la lucha contra la ansiedad y la depresión. Muchas personas que también sufren de estos trastornos se sintieron identificadas con su historia y encontraron en ella una fuente de inspiración y esperanza. En redes sociales, hashtags como #DeMetodDemir con el corazón abierto y #Salud Mental Importa se volvieron tendencia, demostrando el impacto que su confesión había tenido en la conversación pública. Muchos usuarios compartieron sus propias experiencias con la ansiedad y la depresión, creando una comunidad virtual de apoyo y comprensión. Expertos en salud mental también se pronunciaron al respecto, destacando la importancia de que las celebridades utilicen su influencia para promover la conciencia sobre este tema y para romper el estigma asociado a los trastornos mentales. Sin embargo, no todo fue positivo. También hubo quienes criticaron a Demet, acusándola de buscar publicidad o de victimizarse. Algunos incluso llegaron a minimizar sus problemas de salud mental, argumentando que ella no tenía motivos para estar deprimida, ya que lo tenía todo. Este tipo de comentarios son precisamente los que perpetúan el estigma y dificultan que las personas busquen ayuda. Minimizar el sufrimiento de los demás, especialmente cuando se trata de salud mental, es un acto de insensibilidad que puede tener consecuencias devastadoras. Es importante recordar que la ansiedad y la depresión no discriminan. Pueden afectar a cualquier persona independientemente de su edad, género, raza, nivel socioeconómico o profesión. Tener fama, dinero o éxito no te hace inmune a estos trastornos. De hecho, en muchos casos, la presión asociada a la fama puede incluso exacerbarlos. La confesión de Demet nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comprensión. En lugar de juzgar a los demás por sus problemas de salud mental, deberíamos ofrecerles nuestro apoyo y aliento. Deberíamos crear un entorno seguro donde las personas se sientan cómodas hablando de sus emociones y buscando ayuda profesional. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos para contribuir a romper el estigma en torno a la salud mental? En primer lugar, informarnos. Aprender sobre la ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales nos ayuda a comprender mejor su naturaleza y a desterrar los mitos y prejuicios que existen al respecto. En segundo lugar, hablar abiertamente sobre el tema. No tengamos miedo de expresar nuestras emociones y de compartir nuestras experiencias con los demás. Cuanto más hablemos de salud mental, más normalizaremos el tema y más fácil será para las personas buscar ayuda. En tercer lugar, apoyar a quienes están pasando por momentos difíciles. Ofrezcamos nuestro oído atento y nuestro apoyo incondicional. Hagámosles saber que no están solos y que pueden contar con nosotros. La confesión de Demet es un llamado a la acción. Es una invitación a construir una sociedad más compasiva y comprensiva, donde la salud mental se valore tanto como la salud física. Es un recordatorio de que todos tenemos derecho a sentirnos vulnerables y a buscar ayuda cuando la necesitamos. Y para terminar este vídeo, quiero hacer un llamado a todas aquellas personas que están lidiando con problemas de salud mental. Recuerden que no están solos. No tengan miedo de hablar con alguien de confianza, ya sea un amigo, un familiar, un profesional de la salud mental o un miembro de una comunidad de apoyo. Buscar ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Y recuerden que la recuperación es posible. Con el tratamiento adecuado y el apoyo necesario, pueden superar sus problemas de salud mental y vivir una vida plena y significativa. Así que, amigos míos, sigamos conversando sobre salud mental. Sigamos rompiendo el estigma. Y sigamos apoyándonos mutuamente. Porque juntos podemos hacer la diferencia. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.